Entonces, si no se siguen bien los procedimientos de detención, van a una detención administrativa, luego salen a la calle envalentonados, o si van a juicios, pues no hay testigos, la cosa va débil y prácticamente se ha llegado a catalogar que los penales en el país son las universidades del crimen, incluso aquellos que lamentablemente tienen que hacer alguna pasantía en un centro penitenciario y tal vez no era un delincuente consumado, sale de ahí con todos los... O termina siendo el todas chupito de las la fiesta. técnicas, Dentro, o sí. termina siendo... Entonces yo creo que aquí el tema de prevención sí tenemos que verlo como un compromiso de todos y de todas. Quiero decirles que en esto, a través de los años, hemos tenido asesorías importantes de cómo tener un control más efectivo a nivel de las comunidades. Pero esto no puede ser ajeno solo a la Policía Nacional Civil y ahora excepcionalmente a la Fuerza Armada, que aunque es de manera excepcional, pero ha sido un desempeño ininterrumpido ya por muchísimos años. Perdón que lo interrumpa en ese tema, porque la Constitución de la República va a cumplir 30 años este próximo 20 de diciembre, donde usted tuvo mucho que ver en su momento como constituyente. Habría que modificar la Constitución, todavía refleja la realidad la Constitución en cuanto a la parte que acaba de mencionar, fundamentalmente como parte orgánica, en que la Fuerza Armada ya no se limite únicamente al acompañamiento que está realizando. Bueno, creo que en este tema hay que ver esto que es una situación excepcional y como tal es que está siendo atendida con el apoyo de la Fuerza Armada, pero que obviamente aquí hay muchos actores que todavía no han sido considerados. Ernesto mencionaba lo de los gobiernos locales, si es que es fundamental, no pueden dejarse las alcaldías por razones, digamos, más partidistas, fuera de un esquema de seguridad nacional. Tienen que participar, ellos tienen recursos, tienen presencia, digamos, en las áreas más sensibles del territorio, entonces debemos de integrar todo un aparato. Tenemos el caso de acá en El Salvador, existe un contingente de hombres en armas en agencias de seguridad privadas, pero su funcionamiento, que es una autorización que el Estado les da, no les impone también a ellos un compromiso de aportarle a la sociedad en general. ¿Qué quiero decir con esto? Usted va a cualquiera de las zonas industriales o de las zonas residenciales y hay vigilante casi que en cada portón, pero ellos se muestran indiferentes a lo que está pasando en la calle. Y en la calle estoy hablando a 2, 3 metros de donde ellos están ubicados. Entonces, si no logramos, como digo, hacer una integración, el tema prevención sería casi imposible de lograr, porque esto tiene que ser día y noche. Luego, al examinar el funcionamiento de las instituciones, tenemos que reconocer que todavía la Policía Nacional Civil está adoleciendo del pecado original, y es que el haberla conformado con grupos mixtos, unos provenientes de la Fuerza Armada y otros provenientes del FMLN como tal, todavía no han logrado desmontar el aspecto ideológico. Y entonces resulta que si hay un gobierno de izquierda, pues entonces los que venían de la Fuerza Armada quedan marginados, hablando en general, habrán excepciones. Si llega un gobierno de derecha, entonces sucede lo contrario. Y aquellos mandos policiales que tienen pensamiento de izquierda, entonces son también relegados. Yo creo que la institución ha llegado ya a 20 años de vida, debe de saberse identificar lo que es la idoneidad del profesionalismo de sus jefes, de sus clases y de su tropa, para que funcionen indistintamente, porque eso no es una institución política, es una institución de servicio público. Y algo más en este tema, nosotros hemos observado que la Policía Nacional Civil tiene una tendencia a caer en los errores que tenía la Fuerza Armada antes de los acuerdos de paz. Con esto quiero decir de que las promociones se iban manteniendo indistintamente de las capacidades de sus integrantes, y había lo que le llaman el espíritu de cuerpo, y por fuerza, por tiempo, van ascendiendo y tomando cargos de mucha responsabilidad indistintamente de la capacidad del individuo. Yo creo que ya la Policía Nacional Civil y toda la asistencia internacional que recibe debería permitirnos identificar a los mejores dentro de las promociones para que sean estos los que tengan la conducción operativa de la institución.
Bueno, antes de continuar, la violencia generada por las pandillas es lo que comúnmente muchas de las personas perciben como la más preponderante. En este tema, recuperar la territorialidad es una propuesta que tienen en común. Vamos a escuchar lo que nos han dicho los representantes de los diferentes partidos políticos cuando han venido acá a Canal 33. Hay que fortalecer la capacidad de combatir el delito. Por eso nosotros hemos hablado de la creación de una nueva división de policía territorial. Y nuestra meta es que en el mediano plazo, esto no es en un año, en el mediano plazo podamos llegar a 40.000 efectivos participando dentro de la tarea de seguridad ciudadana. Una de las grandes apuestas del programa de gobierno del FMLN en el segundo periodo justamente es el control territorial de manera integral. El control territorial por parte de las autoridades policiales y locales. En primer lugar, vamos también a fortalecer el sistema de denuncias en sede policial. En este momento la gente tiene miedo de ir a algunas delegaciones policiales a denunciar por temor a represalias. La otra propuesta tiene que ver con la inversión en la prevención del delito. Pero para eso es necesario que haya, en primer lugar, un acuerdo con las localidades, con los municipios, porque el tema de prevención no solo lo puede hacer un gobierno central, sino con la ayuda de los gobiernos locales. Pero eso pasa también por potenciar proyectos específicos. Nosotros vamos a invertir en prevención del delito. Bueno, Ernesto Mason, parece que todos los partidos coinciden en que hay que definitivamente arrancarle los territorios a las pandillas cuando se trata de estos grupos de delincuencia. Sin embargo, hemos hablado aquí un poco de táctica porque no es una gran estrategia estar hablando simplemente de dotar a la policía de herramientas para que combata de una mejor manera a la delincuencia. La pregunta es, como Partido Arena, ¿están satisfechos ustedes con el accionar de la Policía Nacional Civil? ¿Creen que puede ser más capacitada? ¿Creen que puede ser más efectiva? ¿Están satisfechos ustedes también con la Fiscalía General de la República y la coordinación que han mantenido también con el Ministerio de Justicia? Y si no, ¿qué harían diferente? Creemos que se necesita mucha más cooperación e integración entre las diferentes dependencias del Estado encargadas de combatir el crimen. Debemos también de dotar de más equipo y más capacidad investigativa a la Policía Nacional Civil. La forma como está formulado el presupuesto de seguridad, se gasta un 43% de ese presupuesto en vigilancia policial, un 31% en procesamiento judicial de casos, solamente un 15% en investigación policial, un 7% en la supervisión de sentencia y solo un 3% en prevención del delito. Entonces debemos de reorientar los recursos hacia mayor énfasis en la prevención, sustentándolo también con una revisión y mejoramiento de la normativa con énfasis más alrededor de la prevención. Todos los partidos políticos coincidimos en que debe dársele el énfasis importante que debe tener la prevención del delito, fomentar el deporte, fomentar la cultura en los jóvenes, dar una mejor calidad educativa fomentando los valores dentro de la educación de los niños y con la recuperación de espacios es algo donde se tiene que recuperar la confianza del ciudadano. Entre el 50 y el 70% de los delitos se van sin denuncia porque no hay la confianza ciudadana en la autoridad policial. Entonces debemos de recuperarlo. Eso también, lo que hablábamos anteriormente de despolitizar la Policía Nacional Civil, que los ascensos y los puestos de liderazgo sean en base a competencias, en base a capacidad, en base a méritos, en base a idoneidad, no en base a la afiliación política que pueda tener la persona o en base a su preferencia ideológica. Eso es un problema de fondo que debemos de resolver. El gobierno también tiene que, para hacer cumplir la ley, tiene que cumplir la ley. Y cuando hay un gobierno que incumple la ley, se sale del marco legal para hacer pactos con grupos criminales, el precedente que se sienta es nefasto, es terrible. Y eso le ha dado a las pandillas la posibilidad de ganar territorio y reconocerse legitimidad. Ahora hay actualmente cerca de 60.000 pandilleros y más de 1.950 clicas. En este momento es un problema gravísimo el de las pandillas. El país pasó 3 años seguidos con más de 4.000 homicidios al año y solamente lo lograron reducir producto de ese pacto entre el gobierno y las pandillas. Lo que se ve la incidencia de las pandillas dentro del crimen que se comete en el país, pero no es la única. Hay mucha criminalidad que, aprovechándose
del tema de las pandillas, de la pérdida de espacios, etcétera, de las zonas controladas por las pandillas, se dan las condiciones propicias para que se fomente el resto de la actividad criminal en estas zonas. Entonces la recuperación de espacios, el apostarle a la prevención, al deporte, el coordinar las diferentes instituciones locales, municipalidades, gobernaciones, gobierno central, Policía Nacional Civil, Fiscalía General de la República. Bueno, el presupuesto de la Fiscalía General de la República en 2013 fue de 39.2 millones, 6% menos que en 2009. Si queremos combatir efectivamente el delito, tenemos que darle también las herramientas a la Fiscalía General de la República. Tenemos que priorizar hacia dónde debemos orientar los recursos de la seguridad, en el caso de la Policía Nacional Civil, dotarla de equipos. Muchas veces las unidades vehiculares de la policía no tienen ni para gasolina. Han habido varios atrasos en el pago del bono alimenticio de los policías. Entonces, prioricemos adecuadamente el uso de los recursos limitados que tenemos, hacia dónde debemos orientarlo, y modifiquemos el marco institucional y legal alrededor de un énfasis importante en la prevención del delito. Creo que en eso se logrará un combate mucho más efectivo. Ok. Doctor Mata, también conocer su posición sobre este tema. ¿Por dónde se debe de comenzar a recuperar la confianza de la gente en las autoridades? Hemos visto los audios de los diferentes representantes de los institutos políticos, donde ellos en común advierten el empoderamiento de las maras sobre sustancialmente ciertos territorios que en algún momento tradicionalmente no los tenían, pero que la tregua de una u otra forma le dio la posibilidad. ¿Cuál ha sido el costo de la tregua para nuestro país, doctor? Bueno, yo lo primero que quiero aclararle como partido político es que el ministro Ricardo Perdomo lo ha dicho públicamente: este es un pacto entre pandilleros, este es un pacto privado, le ha llamado él. El gobierno no tiene ningún pacto oficial con los pandilleros y por lo tanto no podemos argumentar de que debido a que el gobierno ha hecho una tregua con los pandilleros, entonces esto se ha exacerbado. Mire, yo creo que hemos coincidido y me parece que en esto tenemos que tener bastante honestidad. Si usted revisa las estadísticas del PNUD, desde hace más de una década, la tasa de mortalidad por homicidios de este tipo sobrepasa 70 por cada 100.000 habitantes, lo cual no es nada gracioso para nadie. Entonces, yo siempre he visto este tema con mucha responsabilidad. Entonces, después decir que no, que estamos en 40, que en 35, o sea, hablar de estadísticas, detrás de los numeritos hay un montón de víctimas. Y ese es el tema que nos debe de preocupar a todos. Y por lo tanto, no es alegría, si antes eran X, ahora es X menos, sino que el tema es cómo resolver este problema que afecta a toda la sociedad. Creo que como hemos coincidido, he escuchado a los diferentes ponentes casi en los mismos términos en que nosotros nos hemos expresado. Unos le llaman policía territorial, nosotros le llamamos policía comunitaria, pero al final es lo mismo. Como decía Ernesto, me parece que todavía hace falta una mayor articulación entre la policía, entre la fiscalía, entre el Ministerio Público. Todos hemos visto cómo sonados casos, de repente a los 3 días están prácticamente afuera. Hemos visto cómo los pandilleros en los tribunales se están riendo, ya saben que van a salir sueltos. Es decir, el problema va más allá de que simplemente se han tomado un territorio. Esto es una cara, la mara es una cara. Detrás de esto hay otras estructuras del crimen todavía más fuertes. Y esto no es nacional, sino que hay que verlo en términos regionales. Yo estaba leyendo recientemente un artículo donde incluso en la embajada norteamericana en México había infiltración del narcotráfico. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de una situación gravísima, gravísima, porque no solamente se trata de ir a traer al palabrero de la mara, sino que es una cuestión, y por eso yo decía, aquí en la parte investigativa tiene que haber un fortalecimiento de la parte científica, tiene que fortalecerse el laboratorio de la Policía Nacional Civil y la misma Policía Nacional Civil tiene que tener un sistema de inteligencia y de laboratorio más completo que pueda detectar, porque aquí no se trata de agarrar al que anda con una bolsa de marihuana, sino que se trata de ver a dónde están ese poder invisible, porque aquí hay un poder invisible que está manejando los hilos de toda una sociedad que se está convulsionando por un tema que, bien se decía, afecta la paz, afecta el trabajo, afecta otras cosas. Pero yo le quería decir, licenciado, que este tema yo creo que trasciende más allá de lo que estamos hablando, porque si decimos si la policía actúa bien o mal, muchas veces la policía